jueza, la demandante, la señora Joana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la demandada, la señora Patricia, Buenas muy buenas tardes también. ¿Cuál es su demanda y qué es la señora Patricia de usted? Es mi mamá. Ya. ¿Y por qué demanda a su mamá? Es que demandarla no es tanto, quiero exigirle. Exigirle que no sé, que ella entienda la situación de la familia que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Tengo un hermano que es drogadicto, ¿Qué edad tiene su hermano? 36. ¿Y hace cuánto que es drogadicto? Hace más de 20 años, ¿Desde los 16? más o menos. ¿Y qué consume? Pasta base. ¿Y en qué condiciones está hoy día? ¿Trabaja, está en la casa, está todo el día en la calle? En este momento empezó a trabajar ya, pero estuvo más de 5 meses sin trabajar. ¿Y ese tiempo que no trabajaba estaba en la casa, en la calle? En la casa. Sí, con nosotros. ¿Y consume todos los días, los fines de semana? Sí, todos los días. Todos los días. O sea, él anda permanentemente drogado. Hace 20 años. Sí. ¿Y qué quiere que haga su mamá? ¿Qué considera usted que su mamá no ha hecho y que debiera hacer? Que entienda que es un problema, que es una enfermedad lo que tiene él. ¿Por qué su mamá cree usted que no lo entiende así? Claro, no entiende. Bueno, es mi mamá y mi papá, que le pasan plata Ya. para que consuma. Y eso no tiene que ser así. ¿Y esta conversación ustedes la han tenido en la casa? Sí. ¿Y cómo le responden ellos? ¿Qué le dicen? Están hartos que los moleste todas las noches. Entonces le pasan plata para que ya deje de molestarlo un rato, para que por lo menos duerman bien. Que hay noches que no duermen nada. ¿Cuánta gente vive en la casa? ¿Sus papás y ustedes dos? ¿Nadie No. más? Tengo una hermana que también vive en la casa. ¿Menor, mayor? Menor que yo, debe tener 23 años. Y ¿No hay niños en la casa? Sí, hay 2. ¿De Mi qué edad? hija, Ya. que tiene 2 años 9 meses, y el niño de ella, que tiene 3 años ¿Y algo. su hermana? Sí. Y mi pareja. Que no, un niño, me imagino. No, Ya. no. Señora Patricia, ¿qué pasó con su hijo que empezó a consumir droga a los 16 años? No sabría decirle cómo empezó, pero empezó de muy joven. Yo creo que porque fue discriminado de chico él, por la familia de mi marido, porque siempre lo dejaban de un lado, no lo tomaban en cuenta. Entonces yo creo que eso es lo mejor. Pues. Se sintió solo y yo creo que por eso se lo llevó a la cuestión de las drogas. Bajo ese concepto, toda la gente que no tiene familia debiera ser drogadicta. Yo lo pienso así. Por eso, No sabría pero decirle. tratemos de analizarlo. Cuando uno tiene una idea, uno debiera contextualizarla y analizarla si es posible para determinar si uno está en lo correcto o está errado. ¿Y por qué hago ese ejercicio con usted? Porque cuando uno culpa a otros, es re fácil deshacerse del problema. Cuando la solución está en otros, no en mí, entonces yo no puedo hacer nada. Entonces lo que usted me dice, su hijo es drogadicto porque la familia de su marido a lo mejor no lo aceptaba. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene familia? ¿Debieran ser drogadictos entonces todos? No. ¿Toda la gente que es drogadicta es porque tiene problemas de aceptación con el resto? Pero tiene que haber algo que lo empuje a eso. Sí. La decisión de consumir. Yo creo que más también puede ser por la amistad también. Porque Sí, pero estamos hablando de un menor de edad que estaba entero bajo su responsabilidad. ¿Usted no se dio cuenta? No. Porque si él lo consumía fuera de la casa o la casa de un amigo, ¿Y nunca la cuándo se casa. dio cuenta? ¿Cuánto se enteró usted por primera vez? Ahora, cuando ya empezó a consumir en la ¿Cómo casa. ahora? Sí, pues como a los 30 más o menos, que empezó a consumir en la casa. Pero Antes no, porque él señora, llegaba y salía, estaba con los pero lo amigos. mismo, o sea, los hijos, 16 años van al colegio, tienen que No, él no estudiar. estaba estudiando. A esa ¿Por edad qué ya no no? está, porque no quiso seguir estudiando, porque dice No, que ¿cómo? no... Uy, Dios mío. Que pase para mirar al lago inmediatamente. Pero, señora, por Dios. Y usted le echa la culpa a la familia de su marido. ¿Y dónde estaba su hijo? No tengo idea. ¿Que estaba en el colegio? No quiso ir a estudiar, así que no lo mandé más al colegio. ¿La culpa no será de alguien más cercano a su hijo, señora? No sé, ¿sabes? No sabe.
¿No será precisamente, no sé, nosotros los grandes responsables de su hijo? ¿Cómo es posible que una mamá de un niño de 16 años, y tal vez menor, porque usted no recuerda, decía que es muy chico, no sepa dónde está, no sepa por qué dejó el colegio, lo deje, que deje el colegio, y permita que se drogue y no se entere? El colegio lo dejó porque él ya era demasiado, o sea, repitió como 4 veces el mismo colegio. Entonces él decía que no tenía cabeza para aprender y que ya le daba vergüenza ir al colegio porque era muy grande para el Ya, curso le voy a pues, que pedir, bienvenida Pamela, le voy a pedir que usted misma me dé la respuesta. Míreme, ¿qué pasaría si yo le cuento esta historia? Fíjese que tengo una vecina que tiene un niñito de 12 años, o 14 años, 14 años, para que la pongamos fácil. Debiera estar en segundo medio, pero ha repetido 3 veces séptimo básico. Entonces el niño no quiere ir a clase porque le da vergüenza, porque encuentra que es muy alto para su curso. Así que no lo va a enviar más al colegio. ¿Está correcto? No, pues, ¿Por qué no está correcto? porque ella tiene que obligarlo. Eso es lo que usted tenía que haber hecho. Bienvenida, Pamela. Por Dios, que cuesta. ¿Por qué? Si son decisiones importantes, si estamos hablando de hijos, ¿por qué no tomarse el tiempo para pensarlo, para razonarlo, para analizarlo? No estamos frente a personas que no tengan la capacidad de pensar ni de razonar. Yo la hice que analizara lo mismo que ella me había dicho y en 2 segundos me dio una respuesta que es absolutamente contraria a la que ella se da de excusa. ¿Por qué buscamos explicaciones afuera? Decir que la familia de mi marido, que el medio, que el colegio, cuando en realidad basta escuchar 2 segundos la historia para darse cuenta que la falta de contención y apoyo dentro de la casa era lo peor. Porque es más fácil, porque evita sentir culpa. Y si evito sentir culpa, evito actuar. Porque la culpa me moviliza a reparar de alguna manera lo que he hecho. Entonces, es mucho más trabajo, po. Cuando yo me doy cuenta que yo tengo culpa en algo y en base a eso empiezo a actuar, es harta más pega que quedarme en la casa diciendo, sí, pucha, si no hubiera sido así el mundo, todo sería distinto. Eso mismo la lleva a decir que parece inaceptable que ella diga, no, si me di cuenta hace unos poquitos años que consumía. Estamos hablando de un señor que tiene hoy día 36 años. O sea que a lo menos lleva 20 años consumiendo. Estamos hablando de consumo de pasta base. Y en la que misma hay un casa. deterioro físico, psíquico, cognitivo. O sea, la persona cambia mucho. Se nota, los niveles de adicción son altísimos. Hay personas que eligen... A ver, quiero dejar algo súper en claro acá. La señora Patricia es una persona de esfuerzo, sin embargo, no es una persona que haya estado sola en el mundo. Ella tiene su marido, tiene una familia conformada. Y lo aclaro por lo que voy a decir ahora. Ella eligió no hacerse cargo de muchas cosas desde el minuto en que su hijo nace. Porque fue una opción de la señora Patricia. Porque hemos tenido acá muchas veces personas que no pueden, que están tan preocupadas de sobrevivir, de tener pan en la mesa, que no tienen mucho tiempo y no pueden poner ojo y preocuparse más allá de otras necesidades. Pero en este caso no es así. La señora Patricia, desde el día que nace su hijo, sabe que su hijo tiene problemas cognitivos. Elige no hacerse cargo. No llevarlo a una estimulación especial. Sí lo pone en una escuela de lenguaje, me dice la señora Patricia. Y después en adelante, nada más. En el minuto que él no pudo seguir estudiando en el colegio, cosa que ella sabía desde un principio, porque los médicos se lo habían explicado, que iba a tener problemas cognitivos, ella elige que salga del colegio y que empiece a hacer su vida solo. Las posibilidades de que una persona que tiene problemas cognitivos, que no sabemos qué trastorno emocional hay detrás de todo eso, también, porque muchas veces se empiezan a relacionar si no hay un buen tratamiento ni una buena estimulación. Y que además es dejado libre sin hacer nada. O sea, las posibilidades de que caigan en niveles de drogadicción son altísimas. Tiene menos autocontrol, tiene menos capacidad de decisión en su propia vida, entiende menos el mundo y además no tiene ningún tipo de contención familiar. O sea, estamos hablando de una persona que toda la vida se las ha arreglado como podía. O sea, casi en situación de abandono. Hay una familia, hay gente, pero acá son las hermanas las que más se han preocupado. Y vuelvo a repetirlo. ¿Y por qué, No qué, señora Patricia? O sea, yo cuando me di cuenta, yo lo ayudé. No, pero ¿por qué usted ha tenido este desapego
con su hijo, sabiendo que él iba a tener mayores dificultades en la vida por este problema que él tenía casi de nacimiento, por lo natural o lo que uno espera, como mamá. Cuando uno tiene un hijo que tiene algún problema, generalmente las mamás lo que hacemos es sobreproteger a ese hijo. Se vuelve el regalón de la casa, el que llama toda nuestra atención, que estamos más encima de él y que muchas veces incluso la embarramos terriblemente porque en ese afán de sobreprotegerlo y sobrecuidarlo terminamos haciendo peor las cosas. Pero hay una buena intención detrás, o sea, proteger a este hijo que vemos más débil. En cambio, en el caso suyo, este hijo que usted tenía más débil, lo sacó, como que no existiera. O sea, no fue tanto así, si yo también me preocupé de él, po. O sea, si el médico me dijo que él ya venía con problemas, se le llevaba todos los controles, todo, pero si nadie me decía nada, yo me quedaba ahí, porque, bueno, dije yo, bueno, si los médicos no me dicen nada es porque... Lo único que me dijeron que tenía que tener paciencia con él nomás, que él, su madurez era lenta, que yo tenía que tener paciencia con él nomás. Nada más. Y ya eso yo no podía hacer nada más. Y cuando yo supe que estaba metido, yo lo interné en varias partes. Yo me preocupé por él. Así que no lo Pero usted dejé. mismo se había enterado a los 30 años. No, pero antes sí estuve internado. Entonces sabía de antes que estaba O sea, drogado. más o menos sospechaba, pero él nunca Pero me ¿cómo? dijo, No era sospechar, si usted lo llevaba a internarlo, es más que sospechar. Sí, pero es que me decía, mamá, yo me quiero internar porque, no sé, estoy mal. Pero nunca él reconoció tampoco, po. ¿Y por qué piensa que se internaba? ¿Por qué pensaba usted que se internaba? Porque, no sé, porque se sentía solo, no sé, nunca él me dijo nada. Él le pidió internarse pasado los 20 años, de haber estado desesperado. Porque si él consumía, nunca lo consumió en la casa, lo hacía afuera. Ay, señora, yo no tengo la paciencia que tiene Pamela. O sea, yo no puedo entender como mamá que Pero si él no llegaba en la casa... pero con mayor razón, que venga mi hijo y me diga, mamá, me quiero internar, y yo le pregunté y no me dijo, esto solo internet. No, porque A mí, yo creo que cualquier mamá, si el hijo llega a la casa y dice, mamá, intername, se desespera. ¿Por qué? ¿Qué por está eso pasando? digo ¿Qué yo, está de ahí ocurriendo? empezamos con nosotros con la duda. Le decían, pero ¿por qué te Pero quieres ¿cómo internar? duda? Señora, si usted ocurrió hace 16 años atrás, no es una duda, es un empecinamiento de una mamá por saber qué está pasando, qué hay detrás, qué le pasa. Por eso nosotros le decíamos, pucha, andás en mala junta, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás? Entonces me dice, no, si no ando en nada, no hago nada malo. No te preocupes porque no ando en nada malo. ¿Puedo hablar? Eso es cierto. ¿Puedo hablar? Mire, hubo una situación que mi hermano se enteró que el papá no era su papá. Y si se lo dijeron así, ¿Quién se lo dijo? el familiar de mi papá. Una cuñada. Sí, una tía mía. Y se lo dijo así a boca abierta. Y nadie sabía. La jueza.